Porque Dios nunca te va a mandar a hacer algo que venga en contra de su palabra. Sí. Por eso tú ves personas que dicen, no, Dios me dijo esto, y no salen de ahí. Pero no es Dios. Pero no es Dios. Wow. Y nunca consiguen lo que supuestamente Dios le dijo. Muchas veces yo he soñado y cuando me levanto, muchas veces, una de las señales que muchas veces me ocurre a mí es que yo me despierto hablando en lenguas. El sueño va a depender de la forma de lo que tú veas. Ok. Ahí tú puedes soñar con gallina. No es precisamente que te están haciendo brujería. Ok. Porque la gente dice, no, porque si te soñaste con gallina te están haciendo brujería. No, No específicamente. no tiene que ser así. específicamente, eso depende. Un día yo soñé que yo iba pasando por un camino, como por un camino de tierra, y para yo pasar tenía que pasar por donde estaba el perro, obligado. Ok. Entonces, en el sueño, yo escuché la voz de Dios que me dijo, pasa, que no te va a hacer nada. Amén. Bendiciones, mi gente amada, de una manera especial. Qué bendición poder estar una vez más en este tiempo profético, en este tiempo extraordinario, en la presencia de Dios. Estamos en este lugar hermoso, un monte apartado para Dios, de la civilización, de los lugares, de las multitudes, para buscar revelación del Espíritu Santo. Y hoy nos acompaña mi hermano, mi amigo, el profeta Josué Esteve, un hombre de Dios que Dios lo está usando en muchos lugares, en actividades muy poderosas, y Dios lo está usando mucho en liberación, y ha aprendido bastante a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Así que Esteban, bendiciones, Dios le bendiga, ministro del Señor. Una vez más en nuestro ministerio Contacto Profético le da la bienvenida. ¿Cómo se ha sentido en estos días, ministro? Amén. Nos hemos sentido bien. Dios bendiga a la audiencia. Yo quiero entrar en un tiempo de revelación, porque ya hablamos en la primera parte de que una de las formas que Dios utiliza para hablarnos es a través de los sueños. Ahora bien, ¿cómo interpretamos cuando un sueño o en un sueño que estamos teniendo es la voz de Dios, o es nuestra conciencia, o es nuestra mente, o son espíritus que están ministrando sueños? Tú que te has tenido tantas revelaciones, tantas experiencias con Dios en secreto, dame un poco de luz sobre eso. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que tocaste lo que son los sueños. Sí. Y lo que son las voces que vienen a la vida de nosotros. Sí, dentro de los sueños. Porque en ocasiones nosotros tenemos algo en nuestra mente, Sí. en nuestro corazón, y podemos pensar tanto en una solución para eso, que eso puede causar un sueño. Sí. Y pensamos tal vez que Dios es que nos está hablando en el sueño, y no sabemos que nuestra misma conciencia, por causa de que tanto pensamos y tanto hemos meditado, Sí, es así. que nuestra mente, nuestro corazón está cargada de eso que queremos lograr, y viene lo que es la imaginación, Sí. a la mente, al cuerpo, mientras estamos dormidos. Sí, pero profeta, y entonces esa gente que dice, yo me soñé que fulana era mi esposa, o yo me soñé que Dios me dijo que ella era mi esposa, ¿cómo esa gente pueden evidenciar de verdad? Porque una gente enamorada piensa en esa mujer todos los días. Gloria a Dios. Así es. Entonces, ¿cómo se evidencia eso? Mira, ahí cuando ya tú hablas de personas que ya tienen un sentimiento por alguien, Sí. ya es difícil. Y oye, no nos hemos salido porque estamos, Amén. ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo interpretar la voz de Dios? Gloria a Dios. Sí. Entonces, cuando una persona tiene sentimiento por alguien, Sí. es difícil tú creerle que esa persona tuvo un sueño de parte de Dios, porque esa persona, su imaginación o en su futuro está esa persona. Sí. No la tiene físicamente, pero ya se está haciendo imaginaciones de estar con esa persona, de vivir con esa persona, de estar mudado con esa persona. Aún se está creando futuro con esa persona, pero todavía Dios no ha dado la palabra. Si nosotros entramos a la palabra cuando Dios le iba a dar esposa a Isaac, Sí. Isaac no conocía a la mujer. Sí. Dios le habla a Abraham, manda a Isaac, Isaac sube, y ahí Dios le dice, esta será tu esposa. O sea, Ok. que lo más probable es que cuando Dios te hable de una persona que va a ser tu pareja, o va tú a adquirirla o a acogerla en matrimonio, tú no vas a conocer a esa persona. O no tenga esa persona pensando que es tu esposa O o tu esposo. Claro, o tal vez no tenga en la imaginación que esa persona
puede ser tu esposa. Pero está bien, yo lo entiendo eso, pero no hay una forma de identificar, porque a veces puede ser que sea de Dios la relación, aunque la persona se ha imaginado cosas, ¿verdad? Amén. Pero entonces, ¿cómo separamos eso? Porque hay un tema ahí. La separación de eso pueden ser las señales. Ok. O son las señales. O son las señales. Las señales que tú pidas. Ok. Quiero enseñarle algo a los televidentes, a las personas que van a ver. Sí. Tú que están puedes pedirle una señal a Dios hasta de una casa. Sí. No tan solo puede ser de una esposa. Sí, porque claro. a veces hay lugares donde tú te vas a mover y Dios no quiere que tú te muevas a ese lugar. Ok. Y si es de esposa, para volver ahí y no salirnos ya del el cuadro donde estamos, tú puedes decir, Señor, en tu corazón, yo quiero ver a esa mujer con tal ropa, yo quiero verla con tal peinado, para tú identificar que verdaderamente Dios te está hablando en un sueño para hablarte en realidad. Ok. ¿Por qué te hablo de esto? Porque ahora han aparecido ciertos profetas que dan profecía. Sí. Dios me dice esto, Dios me dice, pero Dios no va a hablar con nadie para que te dé una palabra si Dios antes no te ha mostrado eso a ti. Ok. Primeramente Dios te muestra, Dios te habla y luego Dios te manda La confirmación. a dar la confirmación para que tú entiendas que la palabra que tuviste en un sueño viene de parte de Dios. Ok, ya entendemos esa parte ahí. Entonces, mira, los sueños abarcan demasiada cosa, pero lo que quiere decir con esto es que Dios me puede estar hablando en medio de un sueño. Lo que tengo que saber identificar es lo que estoy pidiendo a Dios. Porque, por ejemplo, mira, yo quiero hacer aquí un aclarando aquí. Por ejemplo, cuando Jacob soñó, él no tenía en su pensamiento lo que soñó. Amén. Y dice el texto que había una escalera que subía hasta los extremos del cielo y que estaba a los extremos de la tierra o al firmamento de la tierra. O sea, en su vida Jacob se imaginaría tal cosa porque en él no había tal pensamiento. Entonces, muchas veces Dios te va a venir con algo que tú nunca has visto. Amén. O sea que por lo general yo identifico mucho los sueños de Dios por dos cosas. Número uno, por algo que nunca he visto, que viene y me lo muestra en los sueños, o por la sensación que deja la visión de parte de Dios. Vamos a meternos ahí porque la voz de Dios deja una sensación sensorial en el cuerpo. Antes de la voz, Sí, tú hablabas ahorita y decías Sí. hace un momento que cómo podemos identificar cuando es el enemigo. sí, sí, también esa parte Queremos también. entrar, yo quiero entrar ahora en esa parte. Sí, sí, está bien. Y después tocamos esta otra parte. Porque el enemigo es astuto. Sí, y sí. y tiene astucia y puede dañar un ministerio, puede dañar un propósito de Dios en la vida de alguien. Sí. Porque él ve que algo te agrada. Sí, Y el varón Carlos, el profeta, mencionó la mujer. Y una de las cosas de lo material que Satanás está utilizando para destruir ministerio es tanto un hombre o es tanto una mujer. Sí, Cuando eso. hay un hombre que tiene un llamado y una asignación dada del cielo para ser alguien grande y Dios glorificarse a través de esa persona, hembra o varón, el enemigo usa método, herramienta para poder detener y destruir. Y a veces nosotros nos enfocamos en carita bonita, en cuerpocito bonito, en papito champú, en hombre light, que vayan al gimnasio, que se vean con un buen cuerpo, con una mami chula, y ahí viene el tropiezo. ¿Por qué? Porque al enfocarnos en eso, Satanás, los demonios que tiene, que nos están observando, Sí. tienen los ojos sobre lo justo Sí. y están viendo todos los pasos y ven cuando tú miras a esa persona con agrado. Sí. Miran cuando yo puedo mirarle a una mujer con agrado y pueden ponerme pensamiento o sueño de esa persona para que mi ministerio se detenga. Oye, y no solamente los ministerios, sino para descarriar a veces a la persona. Sí, destruir la vida. Destruirla completamente. Cuando te estoy hablando de un ministerio, de alguien que Dios llamó y está detenido, te estoy hablando que todo se detuvo. Sí. Porque para qué una persona quiere ser cristiano de silla cuando tiene un ministerio por delante, No aguanta. que Dios dio una palabra para que tú seas portavoz en una generación que está doblada. Entonces, ok, ya comprendo ese concepto, pero el tema es, ¿cómo identifico cuáles son las señales que el enemigo manda
O sea, ¿cómo identificar que el enemigo está metiendo su cola ahí? O sea, en ese sueño, sea en esa revelación, sea en esa profecía, o sea en el área que él quiera venir a hablar para que confundir la persona. Nosotros tenemos un filtro Sí, que es la palabra de Dios, la Biblia. ok. Cuando Satanás te habla, tú vas a ver que viene, por un lado viene parecido a lo que Dios te habla, Sí. pero por otro lugar llega en contra Sí, de lo que Dios ha establecido en su palabra. sí. Gracias. hermano. Gracias. Y al llegar en contra, tú, pasando por el filtro que es la palabra, tú te das cuenta que no es Dios que te está hablando. Porque Dios nunca te va a mandar a hacer algo que venga en contra de su palabra. Pero, ok, ya entendemos esa parte, pero el enemigo no tiene algunas otras herramientas que él utiliza aparte de traer confusión en la misma palabra. Como cuáles áreas más, usted que tiene experiencia en tantas revelaciones, ¿cómo podemos identificar eso? ¿Cómo podemos identificar? Lo primero que Satanás hace para poder traer una palabra errónea a la vida de un creyente es que el creyente abra una pequeña brecha. Wow, eso me gusta. No hay una manera que Satanás pueda entrar en la vida de alguien para confundir su mente si antes la persona no abrió una brecha para que Satanás pueda introducir. Ahora, Sí. profeta Josué, ¿cómo yo abro la brecha? Él te tira un dardo y tú le haces caso a ese dardo. Y Wow. tú dices, pero yo no pequé. Y tú dices, pero yo no hice nada malo, yo no hablé mentira. Pero él te puso un pensamiento y tú accediste a ese pensamiento y por ahí él entra. Y por ahí entonces confundió la voz de Dios. Comienza a confundir, a hablar con Sí. el hombre. Por eso tú ves personas que dicen, no, Dios me dijo esto y no salen de ahí, Pero no es Dios. pero no es Dios. Wow. Y nunca consiguen lo que supuestamente Dios le dijo. Esa está buena, es verdad. Yo he visto eso. Que hay gente que. Yo recuerdo que hubo un varón que dijo: no, esa muchacha, Dios me dijo que ella era mi esposa. Y le cayó atrás a esa muchacha. Mira, y es famosa, me voy a reservar el nombre a ella. Él dijo que Dios le mostró y que Dios le dijo que era su esposa. Y nosotros le dijimos a él: mire, varón, tenga cuidado, porque si esa sierva no le hace caso a usted, no le presta atención a usted. Él dijo: no, es que Dios va a poner amor. Dios va a poner amor y usted verá que esa es mi esposa y nos vamos a casar porque Dios me lo dijo. Tengo para decirle que el varón, esa sierva hace años que se casó y el varón nunca conoció ni siquiera a esa sierva ni siquiera nunca la sierva le aceptó ni siquiera una invitación. Entonces, ¿quién lo tenía confundido ahí? El enemigo. Pero, Porque la palabra de Dios se cumple. wow, tremendo. Eso ahí usted va a entender cuando Dios le ha hablado. Porque aún sin usted tener recursos, Sí. Dios va a cumplir su palabra. Y cuando usted menos tenga recursos, más rápido Dios va a obrar. Sí, eso es así. La palabra que Dios nos entrega a nosotros en nuestro corazón y nos la entrega en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu y nosotros discernimos por la palabra que Dios nos está hablando, porque todo lo que Dios nos está hablando o lo que el Espíritu Santo está trayendo a nuestro corazón Sí. viene con bendiciones, nada es con atraso. Y todo lo que hablo de bendición, hablo espiritualmente, porque primeramente Dios trae bendición espiritual para después traerte bendición física. Amén, eso es así, eso es así. Ministro, entendemos ya ese tema, pero yo creo que hay dimensiones dentro de los sueños. Por ejemplo, Dios te puede estar hablando en el sueño de ministerio, de casarte, de bendiciones. Dios puede hablarte de muchas cosas, pero bueno, espérate, porque no adelantamos. Yo quería que habláramos era del tema de la sensación que deja el sueño cuando viene en la presencia de Dios. Amén, sí. ¿Cómo identifica el creyente esa sensación? Porque, o sea, es una sensación diferente a cualquier otro sueño que tú hayas tenido. Entonces, ¿qué tú puedes más o menos entender sobre esto? O que yo puedo explicar. O explicar, a los oyentes. sí. Bueno, en los sueños, ¿qué sensación deja cuando viene de parte de Dios y qué sensación deja cuando viene de parte del enemigo? Sí. Cuando el por ahí que sueño voy. viene de parte de Dios, en el sueño tú no vas a sentir que te están obligando a tú hacer algo.
Sí. sino que Dios te pone opciones para que tú obedezcas Sí. conforme a lo que tú creas o tienes entendido. Es muy diferente a cuando el enemigo quiere traerte un sueño o que tú hagas algo fuera de lo normal. Él viene y te lo extrae como bandeja de oro y Sí. te lo pone, y cuando tú dices no, entonces tú miras como la persona en el sueño se transforma, como que se transfigura, puede volverse vieja. Esa persona puede venir a obligarte a algo, o quiere que tú lo hagas obligado, y tú tienes hasta que pelear. ¿Por qué? Porque viene a obligarte a hacer algo que tú no quieres. Dios no te va a obligar a nada que tú no quieras hacer. Ok, tocaste un punto importante. Cuando usted está teniendo un sueño, una revelación, Dios te está hablando. Dios te va a dar opciones, dijo el profeta. Pero también Dios te va a ministrar de una manera que nunca te va a oprimir, y la sensación que te va a dejar después del sueño es una sensación o de reconciliación o de paz. Amén. O de impacto. Muchas veces yo he soñado, y cuando me levanto, muchas veces, una de las señales que muchas veces me ocurre a mí es que yo me despierto hablando en lenguas. Gloria a Dios. Eso Y eso es que la unción está tan fuerte dentro del sueño que muchas veces tú despiertas hablando en lenguas. Y cuando despiertas hablando en lenguas, el mismo Espíritu Santo que te está confirmando, y por eso permite que la unción traspase la otra dimensión. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Es que cuando el enemigo te está ministrando, como digo el ministro, muchas veces en el sueño va a haber una lucha, o si no, va a haber una transformación. Porque recuerden que el mismo texto dice que él se viste de ángel de luz. Él viene con una oferta disfrazado, pero después se transforma en el sueño, Así es. como dijiste tú. Entonces, eso es, te tiene que ir anotándolo, vaya apuntando ahí. Entonces, ministro, si una persona, Dios le está hablando y le está presentando niños, ¿qué representa esto en el sueño? Bueno, eso representa ministerio. Ministerio, niño. Dependiendo si es un niño o varios niños, ya es diferente. Porque si es un niño, Sí, está hablando de su propio ministerio. Sí. La condición que tuve el niño es la condición en la cual tú tienes tu ministerio, lo que Dios te ha entregado. Yo he visto personas que me dicen, yo me soñé que mi niña estaba sucia, que mi niña yo la estaba bañando, otro así diferente, que le estaba dando comida. Ok, sí, yo tengo tu interpretación. sí. Tú le estabas dando comida a tu niña, tú estás alimentando tu espíritu, tú Sí. estás leyendo más Biblia. Sí, Sí. varón, así es. Sí, sí. No, mira, mi niña está sucia y yo estaba preparando para bañar. Tú quieres meterte con Dios. Tú estás pensando, Dios está ministrando tu cuerpo, tu alma, tu corazón, para que tú te metas 2 o 3 días. Sí le hablo en el espíritu. Y me dicen, varón, claro, a ese sueño de Dios. Sí. Porque eso es lo que yo tengo en mente, meterme con Dios, porque tú quieres limpiar tu ministerio. Ahora, Sí. cuando tú hablas de diferente, de muchos niños, está hablando de un ministerio que puede ser de líder, puede ser el líder de jóvenes, puede Sí. ser pastor, puede ser el líder del niño. Amén. A su nombre sea toda gloria. Amén, amén. Porque no precisamente tiene que ser pastor. Ok. Amén. Pero entonces, hay gente que me han llamado, que me han dicho, profeta, me soñé con enanos. Eso no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque una cosa es que un enanito se te presente con cara de viejo, y otra cosa es un niño. Amén. Claro, es muy diferente. Cuando ya es una persona enana, es alguien sin crecimiento. Exactamente. Es alguien que tiene problemas. Exactamente. O sea, no puede crecer como nosotros normal, porque tiene dificultad. Exactamente. En su sangre, Sí. en lo que sea. Hay personas, Carlos, Sí. que tienen dificultad para crecer espiritualmente. Claro, hablando. eso es porque así. y están enanos, y tal vez Dios le está diciendo, tú estás enano. Sí. Y le muestra la cara de viejo, porque el viejo de hombre todavía no ha morido, y eso Chamaico. está haciendo Dios, obstáculos ataico. para que tú no crezcas en lo que Dios te ha encomendado. Dios. Dios no podía darme cosas económicas, pero como Dios trató en sueño. O sea, Dios utilizó un sueño para revelarte la condición del corazón. Amén, así es. Y a través de eso tú pudiste
reflexionar, llegar a un tiempo de humillación ante la presencia de Dios. Y entonces cuando tú transformaste esa parte, Dios te bendijo. Dios me bendijo. O sea que es una parte también de Dios hablar de nuestras emociones, nuestro comportamiento. Pero yo quiero tocar un tema, ministro, con respecto a los sueños. Vamos a entrar en esa área de identificar ciertas cosas. Ya identificamos lo que son los niños en los sueños. Ahora, ¿qué significan los animales dentro de los sueños? Yo sé que va a depender del tipo de animal, pero más o menos los más comunes que tú no puedas traer la revelación, porque Dios trata mucho con él en los sueños. Amén. Y le ha enseñado muchas cosas en los sueños. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Es como tú dices, esto depende del tipo de animal que sea. Pero lo más común es que se ven en los sueños. Bueno, como gallina, perro, gato, vaca, chivo, ovejo, o sea, cosas así. Siempre el sueño va a depender de la forma de lo que tú veas. Ahí tú puedes soñar con gallina, no es precisamente que te están haciendo brujería. Porque la gente dice, no, porque si te soñaste con gallina te están haciendo brujería. No, no específicamente. No específicamente, eso depende de lo que tú veas en la gallina, de lo que la gallina haga en el momento que tú veas, que Dios te enfoque en ella, porque hay gallinas que pueden estar comiendo maíz. Claro. Y Dios te puede estar diciendo, mira, esa gallina se come un maíz aquí, un maíz allí, un maíz allí. Te está hablando de tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque maíz a maíz se llena de bucho. Claro. Te está hablando de tiempo, de que saque tiempo, porque está comiendo de tiempo en tiempo, pero no precisamente es malo, porque Dios puede estar mostrándote algo, pero cada persona sabe en la condición que está y lo que Dios le está hablando. Claro. Claro, pero entonces, ¿y si me sueño con un perro? Eso depende. Eso depende del perro. El perro puede ser un perro que te vaya a defender, que ande contigo. Sí. O puede ser un perro que venga a atacarte a ti. Pero por lo general siempre, por ejemplo, yo cuando me he soñado con perros, es que me están persiguiendo. Que te están persiguiendo. Es que, o que me están persiguiendo o que me quieren morder. O a veces me he soñado, no sé si tú has pasado, que me he soñado con unos perros negros grandes. Eso te quedan atrapados. Y eso ya vienen de alta jerarquía, como de satanistas, de altares grandes. De altares grandes. Claro, porque ya tú pasaste de nivel. Mira, un día, acordándome yo de eso, un día yo soñé que yo iba pasando por un camino, como por un camino de tierra, y para yo pasar tenía que pasar por donde estaba el perro, obligado. Entonces, en el sueño, yo escuché la voz de Dios que me dijo, pasa, que no te va a hacer nada. Amén. Y cuando entonces iba pasando por el camino, el perro estaba totalmente dormido, como anestesiado. Pero oye, cuando yo le pasé, pues el perro se despertó. Pero oye, el perro se despertó. Y cuando se despertó, quiso caerme atrás, pero ya no pudo alcanzarme. Porque yo corrí muchísimo. Amén. Entonces, ahí podemos ver también cómo Dios me dijo, pasa por la prueba, que yo voy a estar contigo. Claro, porque Dios te mandó. Exactamente. Te dio la palabra. En el mismo sueño Dios te dijo, pasa. Tú escuchaste la voz, pasa. Pero entonces, y el perro no te hizo. O sea, fue Dios que me respaldó ahí. Amén. Pero entonces, específicamente, ¿qué significan los sueños qué significan los perros en los sueños? En los sueños los perros significan enviaciones. En una ocasión, yo tuve un sueño y en este sueño yo andaba conmigo un perro grande, peludo. Sí. Blanco era el perro, con cara como de lobo. Sí. Grande, fuerte. Y venían muchos perros negros, pero parecían lobos y él los sacudía. Lo mordía. Desde que él veía que ellos venían, Dios me estaba hablando de una manera, porque en ese tiempo yo era nuevo creyente. Y yo no iba a entender lo que era un pleito espiritual. Imagínate que Dios me mostrara un hombre de fuego. Yo iba a salir corriendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de entender el ministerio ni la condición que Dios quiere tratar verdaderamente con nosotros. O sea, que Dios puede utilizar una figura de un perro para decirte algo bueno dentro de un sueño. Claro que sí. Dios, bueno, yo es soberano y le puede hacer lo que él quiera. Yo también creo eso. Amén. Entonces, ¿qué significa la vaca en los sueños? Bueno, la vaca. Yo he tenido sueños con vaca, yo he escuchado mucho sobre eso. Hay vacas que me han querido clavar en sueños. Con los cachos. Con los cachos. Y se han quedado clavadas ella en mata. Y yo me escondo así, no me pueden ver. Porque yo pensaba. Y al otro día siempre he tenido batalla con personas que joden con hechicería. Así que me miran. No me mires, tu mirada me molesta. Hay una mujer, yo viví en una ocasión
en Alto de Yaque. Sí. Y ese día tengo un sueño con una vaca y esa vaca tenía los chifles muy afilados. Yo vivía ahí, yo no sabía que había un altar de brujería ahí. Sí. Y el Espíritu Santo me intaba, métete, métete, métete. Y yo en ese tiempo estaba medio desobediente. Wow. Porque tengo que decir la verdad. Y no quería encerrarme y me encierro. Y en el encierro, cuando voy a salir de 3 días que me encierro, que voy a entregar al tercer día, tengo un sueño con una vaca con 2 chifles afilados que viene para encima de mí. Pero yo me subo encima de una mata. Sí. Y ella se queda clavada en el tronco de la mata con los chifles. Y yo bajo. Y yo digo, no me pudiste hacer nada, te quedaste clavada. El otro día, cuando yo me levanto, voy a buscar agua en una cisterna y la mujer viene y me dice, ¿por qué tú me miras? A mí me molesta tu mirada. Y yo digo, ¿por qué te molesta mi mirada? Yo no te hago nada. Y dice, a mí no me mires, tú tienes que mirar a otra que no sea a mí. A mí no me gusta que tú me mires, me dice. Pero yo no entendía, amado, porque hay niveles que tú lo vas pasando a través del tiempo. Sí, claro. Por eso hay personas que no están estables en un solo lugar, sino Sí. que Dios lo mueve de un lugar a otro para que puedan navegar en el mundo espiritual y puedan entender cuando ellos van a otro país y a predicar la palabra de Dios. Claro. Pero entonces, ¿qué significa los gatos? Porque la gente se sueña con gatos a cada rato. Y siempre la gente dice que los gatos representan el diablo. Otros dicen que los gatos, qué sé yo, que yo tengo mi interpretación, pero yo quiero saber la tuya. ¿Qué tú crees? Simbólicamente hablando, siempre la gente ha tenido mal aspecto, pero yo, Sí. en lo personal, todavía no he tenido sueño con gato. Pero lo que tú entiendes que puede ser un Bueno, gato. como no he tenido ese tipo de experiencia, no te puedo decir nada de ese animal específicamente. Sí, nosotros escuchamos que los gatos, que la gente hace pacto con gato negro, Sí, igual que exactamente. con perro negro, Sí. que los gatos representan, que las brujas se convierten en gatos. Sí. He escuchado, pero no he tenido verdaderamente un sueño de un gato atacándome ni nada. Ni en Haití he visto cosas semejantes. Amén. He ido Mira, a Haití, no he tenido esa experiencia. No puedo Déjame, ya que hablar. yo he tenido relaciones con gatos Amén. y también tengo una interpretación sobre eso. Miren, yo pienso que todo depende en base a tu experiencia con los gatos. Oye, ¿por qué? Porque muchas veces hay gente que tiene esos tabús que si un gato negro le pasa, ellos dicen no, porque me llegó una mala suerte. Tú sabes, gente muy supersticiosa que ve cualquier tipo de cosa, o que incluso hay gente que dice que si tú pasas debajo de una escalera, que eso significa mala suerte, que si te sale un gato negro significa mala suerte. Entonces, en base a la creencia que la persona tenga, así va a ser dentro del sueño. Claro. Entonces, hay gente que piensa que cuando se sueñan con gatos puede significar solamente cosas malas. Yo te voy a decir la verdad, para mí en la Biblia no hay ningún texto que mencione el gato en sí así como algo bueno o como algo. Pero recuerden que toda la creación la hizo Dios. Amén. El diablo no ha hecho nada. Entonces, aunque no te lo mencione, no significa que todo va a ser malo. Ahora bien, como dijimos ahorita, por lo general cuando nos soñamos con sueños son espíritus de robo, espíritus de ataques, porque el gato por sí es muy, ataca mucho. Entonces, lo que Dios te está diciendo con esto posiblemente es que viene un ataque que te meta, que busque, ¿entiendes? O también posiblemente Dios te está hablando con esto, te está advirtiendo sobre algo que va a ocurrir para que tú te alertas, porque el gato, o sea, Dios puede utilizar, por ejemplo, el comportamiento de un animal para hablarte en un sueño y decirte cómo tú debes de actuar. Amén, me gustó eso. ¿Entiendes? Me gustó. Oye, déjame decirte a dónde tengo asidero bíblico en esto. Okay. Recuérdate que el Señor le dijo a Gedeón, todo lo que tomen agua como los perros, el que se agache como los perros, a eso llévatelo a la guerra. Claro. Entonces, o sea, Dios utilizó un comportamiento de un perro para traerle una revelación a Gedeón. Sí. Entonces, en un sueño Dios te puede dar mostrar un comportamiento de un animal, como por ejemplo también de un león o de una paloma. Porque hay gente que está muy altiva y Dios tiene que montar una paloma y decirle, mira, mantente humilde como la paloma. ¿Entiendes? Tú mencionaste algo que Dios puede. En una ocasión, yo tenía una guerra muy fuerte con mi carne. Sí. Y yo tuve un sueño con un pegote de carne. Pero Ay, esa carne me atacaba como un gorila.
Y yo quería subir de que por una mata alta corriendo y la carne también iba como en forma de gorila. Sí. Y me caí y me jalaba por los pies y yo la tumbaba y ella Pero volvía. era pura carne así. Sí, se veía la carne igualita. Dios sí, santo. rosadita, sí. Sin ojo ni nada más no, carne. sin ojos, nada más carne. Santo Pero con el Dios. aspecto yo podía entender que era como un gorila. Yo no entendía el sueño. Sí, sí. Y yo le digo a mi padre, papi, yo tuve un sueño así, así. Y me dice, mi hijo, tienes que tener cuidado. ¿Y cómo así? Me dice, sí, porque los gorilas son muy rabiosos. Sí. Son cosas violentas. De verdad, Y tú son hablabas violentos. de los gatos. Los gatos son violentos, son ágiles y son rápidos. Sí. O sea, Una que combinación si Dios peligrosa. te puede mostrar un ataque mostrándote que un gato viene, te está diciendo, el enemigo te está acechando, los gatos acechan. Sí. Y cuando atacan es difícil que falle. Me gustó esa. Gloria al Señor. Los gatos acechan, es verdad. Amén. Entonces te puede mostrar que te puede estar diciendo que el enemigo te está observando Sí. y que te va a atacar de una manera tan rápida que será difícil que tú ataques. ¿Qué tú tienes que hacer? Meterte en la brecha. Métete con Dios, ¿verdad? Amén. Sí. Te hablo del gorila y de lo que Dios me mostró y eso me estaba gobernando en Claro. ese tiempo. Ahora, para salir de los animales ya y llegar a otro punto para cerrar esta parte, hay otro animal que a veces la gente se sueña, que es la serpiente. Ay, o sea, ahí hay problema. Ay, por lo general, yo no sé por qué, pero a mí en los sueños me persiguen muchas serpientes. Entonces, no sé si a ti te pasa, Sí, sí. pero por lo general yo siempre en el año sueño con serpientes. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tenemos, Josué, sobre la serpiente? Ya tenemos una base bíblica, Bíblica, la gente la conoce. pero yo pienso que hay cosas más allá. Hay cosas mucho más Sí. profundas. ¿Por qué? Fluye. ¿Por qué tú te sueñas mucho con serpientes? Sí, Eso tú vas a tomar en cuenta el tiempo, que es siempre cuando tú vas a predicar, cuando te hacen una invitación Sí. a un lugar fuera de Santiago, de donde tú estás. ¿Por qué te hablo? Porque yo he ido a predicar a diferentes lugares, como a San Juan, siempre tengo pleito con serpientes que me quieren morder, pero con la espada yo Corta. la mocho. Sí. Cuando iba para Haití, la tercera vez que iba a ir a Haití, tuve un sueño con serpientes que nunca hubiese visto, con colmillos grandes y tenían unas rayas rojas desde la cabeza hasta atrás. eso fue en Haití. Cuando iba a Haití, Antes de llegar a Haití, Sí, ya antes los de ir. espíritus te vinieron a atacar aquí. sí, porque yo estaba metido 7 días para poder ir a Haití a predicar. Claro, porque usted no puede ir a Haití. Entonces, como yo estaba encerrado 7 días, las serpientes me estaban atacando, pero Dios me muestra que yo tuve la victoria porque Él me entregó la victoria. Sí. Amén. Y todo lo que Dios me mostró, que muchas serpientes me atacaban y yo ¡fua!, la mochaba, eso pasó. Así mismo vino la liberación allá, el día que yo estaba ministrando, Ujú. comenzaron los demonios a manifestarse. ¿Por qué? Porque cada serpiente que te ataca es indicio de que ella sabe que si no te vence en el mundo espiritual, va a ser vencida en el mundo físico. Ok. Sí, Entonces, porque lo que se ve fue hecho de lo que, De no, lo se que ve. no se veía. Por eso todo el que ora, todo el que busca dirección de Dios, vive adelantado en esta tierra. Ministro, para cerrar el ciclo, ya hablamos de la serpiente, pero para cerrar este ciclo de sueños y llegar a otro punto que quiero llegar para cerrar. Amén. Dentro de los sueños, Dios, ya sabemos que te puede hablar de diferentes formas, puede utilizar diferentes objetos. Hay una sensación que deja la voz de Dios, que no la deja la voz del enemigo, ni la voz de tu conciencia o la voz de tu mente. Amén. Pero entonces, hay un tema aquí. Dios te habla en el sueño, ¿verdad? Amén. Dios te está hablando en el sueño. Pero hay personas, por ejemplo, que casi no sueñan. Yo me he topado con gente que me ha dicho, profeta, yo nunca sueño nada. Nunca sueño nada. Entonces, ¿cómo esa gente Dios le va a hablar? Porque hay un punto aquí. Hay un punto aquí. Recuerden esto. Yo siento en mi espíritu que a veces Dios te muestra las cosas en el sueño, porque a veces no estamos buscando en el nivel que debemos de buscar. Amén. Pero esta Así gente es. no busca. No buscar. Al no buscar, no tener intimidad con Dios, Dios lo que va a utilizar es la puerta que tiene para hablarte, que es el sueño, que es la dimensión donde Dios trata con nosotros. Amén. Entonces, y esa gente que no oran, pero tampoco sueñan, ¿cómo Si no, hay un lío? Si no oran, ¿cómo Dios le puede hablar? La oración es la conexión. Sí, De tú conectarte y de tú transmitirle a Dios algo que tú quieres entender Sí. para que Dios te conteste. claro. Y una de las maneras en sueño
Pero no nos olvidamos de que Dios habla en tiempo de crisis y que cuando Dios habla es una advertencia. Sí. Porque Dios no te habla si no es para advertirte algo. Ujú. A menos que quiera entregarte ya una bendición. Y aún la bendición que Dios te quiere entregar, el enemigo va a querer ultrajarla o va a querer robársela para que Sí, entienda sí, mejor. sí. Así que si tú no tienes una conexión en oración con Dios, ¿cómo tú puedes soñar? Claro. No hay manera. No hay manera de que Dios te hable si tú no hablas con Dios. Sí. Porque Dios es tu Padre y Dios quiere que tú le preguntes, que tú dependas de Él, que Él te pueda enseñar aquellas cosas que tú necesitas saber. Sí. Porque nadie puede tener el conocimiento de Dios, ni la mente, ni el pensamiento de Dios. Sí. Porque la Biblia dice que como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestro pensamiento. O sea, lo que tú tienes lejos, Dios te lo puede hablar. Sí. Pero cuando tú hablas, cuando tú preguntas, cuando tú indagas Claro. con tu padre, tú ves que los niños son curiosos. Papi, ¿qué es esto? Papi, ¿cómo esto se llama? Papi, ¿qué tú estás haciendo? Papi, Claro. así Dios Así quiere Dios una quiere. relación Santo Dios. de hijo Siento la presencia con del su Padre. padre, que es Él. Santo Dios. Entonces, el término que Dios quiere usar para hablarte es que tú te conectes en la oración, que tú tengas batería, que tú puedas, porque Dios también, otra cosa, ¿por qué ellos hablan tanto de sueño? Ujú. Porque es que Dios no puede hablarte en la carne, tú Ujú. despierto. Si tú no matas la carne, como el pleito que yo tenía con esa carne, Claro. que me hacía ver mujeres, mira para allá, mira para acá, Ujú. haz esto, haz lo otro. Entonces yo tenía un pleito porque yo me negaba y la carne quería obligarme. Claro. Porque estaba más fuerte en ese tiempo o estaba haciendo comparación de fuerza Sí. a ver si podía vencerme. Sí. Así mismo, tu carne está haciendo comparación de fuerza y Dios no puede hablarte despierto. Claro. Ay, porque Dios a fulano le habla despierto porque ya venció su carne. Exactamente. ¿Por qué Satanás se Ya levantó está en otra contra dimensión. el profeta Carlos? Porque venció la carne. Claro. Porque lo primero que tú tienes que vencer para Satanás hacerte el frente es la carne. Es la carne. Tú vences la carne y Satanás viene arriba de ti. Primeramente la carne. Claro. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos su capítulo 7, que la carne se revela porque Sí. ese es un miembro que se levanta contra quien, contra el ministerio de Dios. Amén. La carne se levanta contra nosotros día tras día. Claro. Y Satanás no puede hacernos el frente a nosotros si todavía nosotros estamos peleando con nosotros mismos. O sea que hay gente que dice, tengo una guerra, el diablo me está persiguiendo. Y el diablo ni cerca. Pero el diablo por ahí ni cerca está. por ahí está. No, ellos tienen una guerra con su Con yo. su yo. ¿Entiendes? Con su yo. Entonces, ¿cómo Dios te va a hablar si tú estás ocupado? Para eso tú tienes que vencer, alejarte. Ujú. Varón, ¿cómo me alejo? Varón, ¿cómo está la perversidad? Orando en todo tiempo. Amén, así es. Orando en tu mente, donde quiera, orando, caminando, orando, conectado, como Jesús dijo, orar en todo tiempo. Amén. Para que no entre en tentaciones. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, para cerrar esta parte, Josué, profeta Josué, yo quiero que la gente entienda esto. Dios va a utilizar las vías más correspondientes para ministrarte, ¿verdad? Pero hay un tema. Dios te puede hablar a través de sueños. Esta sección la cogimos para hablar de cómo Dios ministra en los sueños, ¿verdad? Sí. Hablamos de los animales, hablamos de muchas cosas más. Pero entonces hay un tema en los sueños. Y es que yo he notado que dentro de los sueños, Dios a veces te envía palabras con ángeles. Sí. Entonces, recuérdate que el enemigo se viste de ángel de luz. Ciertos personajes, hay gente que dicen, por ejemplo, hay una mujer una vez me dijo que me contó y me dijo, mira, profeta, tuve un sueño donde un hombre vestido de blanco me dijo que fulano era mi esposo, pero fulano está casado. Entonces, yo de una vez entendí que eso no era de Dios, No, claro. porque Dios nunca le va a revelar a una mujer que ese es su esposo si fulano ya está casado. Entonces Dios va a romper ese hogar para dártelo a ti. No, En la soberanía de Dios ni en la palabra de Dios existe eso. no existe la división. No, porque Dios no va a dividir. No. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos esos personajes angelicales que vienen dentro de los sueños? Porque Dios usa mucho los ángeles para hablarnos en los sueños. Sí, para traernos Información del futuro o revelaciones proféticas para entonces orar por las personas, Josué. Vamos a entrar un poco en ese tema. Tú sabes que cuando Daniel estaba buscando la respuesta de Dios, Dios mandó respuesta. Sí, Y el príncipe de Persia, de Media y de Persia se opuso. se opuso.
para que no recibiera la bendición, pero había un ángel que tenía una petición que venía con una respuesta de parte de Dios. Sí. Y así Dios usa, pero también, como tú dices, el enemigo se cuela Ujú. en el sueño para venir a adelantarse. Porque no entiendo cómo es que él sospecha cuando Dios va a hacer algo contigo. Es que hay una información que nosotros no vemos en el mundo espiritual. Si es como que el mundo espiritual viene y él como que, porque él no tiene la claridad. Claro. Es como cuando él fue al huerto de Edén. Sí. Cuando habló con Eva, ¿qué le dijo? Con que Dios le dijo que no coman de todo. ¿Cómo él supo eso? Lo que pasa es que él estaba observando porque es muy astuto. Sí. Él estaba Él es como la observando. serpiente y el gato, astuto. Él comenzó a observar y dijo, pero ellos comen de todo árbol, pero Sí. aquellos parece que no. Que no. Ellos nos lo tocan, No, ¿qué es no lo que toca, está ¿qué es lo que- pasando? Él Sí. pudo tal vez indagar, no lo dice la palabra, pero yo buscando Sí, información. información y respuesta en el cielo, pudo indagar de que ellos no se acercaban a ese árbol. Sí. Y él pudo hacer que ellos llegasen a sí mismo, él se vistió con una conversación. Ahora, ¿por qué hay muchas personas que dicen, tú no quieres pecar? No hable con la serpiente. Yo estoy cansado de escuchar esa vaina. ¿Por qué? Porque hay veces que tú hablas cosas que tú no puedes hablarla. Hay informaciones, que no Dios se te la dan. da que tú no puedes hablarla. Es verdad. Entonces hay sueños que Mira, Dios te lo entrega. fallamos mucho en esa parte. Yo me incluyo, profeta. Amén. Fallamos mucho en esa parte porque a veces Dios nos muestra algo y una vez queremos ir de Sí, boca sí, floja a sí. decirlo. A veces hay predicadores Tenemos que estar más callados. que te van a decir algo en el oído, pero cuando ese predicador tiene de decirte eso en el oído es porque ya Dios selló Sí. para que los demonios no escucharan lo Sí. que él tiene para ti. Yo Él creo no en te eso dice, también. Tú sabes lo que me dijo el predicador, que Dios me va a entregar un carro. Amado, Amado. hace 5 años que Dios me dijo que me iba a entregar un carro. Hace un mes que Dios me entregó un carro. ¿Por qué? Porque de boca floja un predicador me dijo a mí, me dijo, no lo diga. Y yo lo primero que hice fue, ¿tú sabes qué fue lo que Dios me dijo? Entonces el diablo Que comienza me vi- a hacer guerra por ahí. Claro. Wow. Y Dios me había mostrado sueños donde yo andaba manejando un carro en ese tiempo, pero mi bendición fue saboteada porque yo abrí la Hablaste. boca. Wow. Entonces, los ángeles que vienen Padre, te de pedimos parte perdón de por Satanás esa o parte. vestidos como ángel de luz, porque ustedes saben que ellos son ángeles caídos, Ujú. vienen porque a veces nosotros no controlamos la boca. Es verdad. Y estamos hablando mucho, entonces el enemigo se cuela, me gusta fulana, Ujú. mira, voy a comprar una casa, Ujú. mira, voy a comprar un vehículo, me está yendo bien en el precio y tú Sí. ves que todo se vuelve oscuro, se vuelve negro. Wow. ¿Por qué? Es un código, Porque agárrenlo. estamos hablando mucho. Tenemos que dejar que Dios hable por nosotros. Claro. Y que ya que la gente se entere cuando tú lo tengas en la mano, cuando lo tengamos en la mano ya, la Amén. bendición. Así es. Y no está dando esos códigos por ahí. No podemos. No podemos. Entonces, bueno, mis amados, ha sido un tiempo muy extraordinario. Déjenme en los comentarios. Hoy interpreto la voz de Dios. Bendiciones. Shalom, Ubracá. Bendiciones a todos. Ay.